hermanos, buen día a todos. Feliz domingo. Esta es la actividad de nuestra iglesia, Iglesia Bautista La Gracia. Bendecimos y alabamos a Dios por la oportunidad de poder llegar hacia donde usted está, llevando la palabra de Dios. Vamos a disfrutar este domingo nuestra actividad semanal. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe, como sabemos que Él lo hace. Vamos a orar y darle las gracias a Dios. Señor Padre Santo, damos las gracias por estar reunidos por este medio. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en el medio de nosotros y eres el que realmente nos une. Te damos gracias, Señor, por esta semana, por todas las cosas que han aparecido en ella. Te bendecimos y alabamos. Te pedimos, Dios, que cuides y protejas a cada uno de los miembros de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a disfrutar de unos hermosos cánticos con nuestro hermano Bernal. Muchas gracias. Tito 3, versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El himno ¿Qué me puede dar perdón? Fue escrito por Robert Lowry en el año 1876. Él fue un pastor y fue compositor de himnos. Él, a través de sus años, quería que la gente lo reconociera por sus mensajes, por su predicación. No obstante, Robert Lowry es conocido hoy en día por los himnos que compuso, no exactamente por sus mensajes. Este himno ¿Qué me puede dar perdón? Nos habla que solo a través de la sangre de Jesucristo es que yo puedo pedir perdón y obtener limpieza de todos mis pecados. Cantemos con nuestro hermano Stanford Gordon este himno en esta mañana. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud. Solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies. Solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Estad por Cristo firmes. Este himno fue escrito por un pastor joven de apellido Tyler en Estados Unidos. Este pastor era un pastor de doctrina fuerte, de mensaje duro, audaz e intrépido.
Tanto que esta iglesia le pidió que abandonara la iglesia, dado que chocaba con algunas costumbres que no eran muy espirituales que se daban en esa iglesia. Él abandonó la iglesia, pero él siguió predicando el evangelio. Un día en su casa fue al granero a retirar un trigo. Mientras la bestia que tenía iba rodando un molino, él se acercó tanto que le despedazó el brazo. Este accidente lo llevó a postrarse en una cama y 3 días después falleció. Cuando vinieron a ver lo sucedido, pensaron qué harían. Y él, con su mano que aún le quedaba bien, escribió una cita de Éxodo 10:11 que decía: varones, sigamos adelante, díganle al pueblo que estén por Cristo firmes. Y estas fueron las palabras que se utilizaron en su funeral. Y de ahí en adelante, el himno fue entonado en todas las congregaciones recordando a este joven ministro. Estar por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzar hoy la bandera en nombre de Jesús. Es puesta la victoria con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estar por Cristo firmes os llama el Alalí. Con él pues a la lucha, soldados todos sí. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estar por Cristo firmes, las fuerzas vienen de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan gran tesón. Qué hermosas alabanzas hemos podido entregarle a nuestro Dios. Y es muy importante qué dicen estas alabanzas. Creemos de todo corazón que esto lo decimos para Dios, para alabar y magnificar su gloria. También es importante alabar y magnificar su gloria a través de la palabra escrita de Dios. Leer, escudriñar, memorizar esta palabra es importante para nosotros. La Biblia nos habla que la vida del cristiano es como una carrera. Es una carrera que debemos terminarla bien. Hay una historia interesante que quisiera contarles. En 1980, una corredora de la Maratón de Boston en 1982 terminó de 3er lugar. Cuando llegó a la meta empezó a despertar sospechas porque no estaba sudada ni estaba tan agotada como las otras competidoras. Cuando empezaron a revisar por dónde había andado, se dieron cuenta de que esta persona había hecho trampa en su carrera. Claro, la había terminado bien, dentro de lo que ella creía, pero había hecho trampa. Igualmente, en 1986, Diego Armando Maradona, en el Mundial, hizo trampa. Y en estas dos personas, sus errores quedarán siempre en la historia. Porque sí, corrieron, eran atletas, pero hicieron trampa. ¿Cómo quiere usted terminar su maratón? ¿Cómo va a correr su vida? Para eso, tenemos el mensaje de nuestro pastor, Ronald Alvarado, en esta, su iglesia,
Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Damos gracias al Señor por darnos la bendición de compartir nuevamente con cada uno de ustedes el mensaje de la palabra del Señor. En esta oportunidad seguiremos estudiando el capítulo 17 del libro de Juan y el texto para esta mañana lo vamos a llamar una meta alcanzada. Trata de que el Señor Jesucristo estaba rindiendo cuentas al Padre por la labor que le había encomendado y luego de un ministerio de 3 años había llegado el momento de decir: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. De igual manera, nosotros como creyentes tendremos que dar cuenta al Padre, porque también tenemos una labor, un llamado que el Señor nos ha hecho y que tenemos que dar cuenta delante de Él. Para algunos será un tiempo de honra, de gozo, de alegría, de recibir una corona celestial. Para otros un tiempo de vergüenza. Entonces sirva el presente mensaje como un llamado de atención para poder hacer las cosas como corresponden o para estar contentos, felices y dichosos esperando que ese día que se acerca nos encuentre sirviendo al Señor. Vamos a tener una palabra de oración y poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre y Dios de gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendice a mis hermanos, Señor, que están congregados en tu nombre, que te han adorado por lo que eres, que te han alabado por lo que haces, por las bendiciones tuyas que son nuevas cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Y ahora, bendito Señor, presentamos nuestros corazones delante de ti, para que tú siembres tu palabra, para que renueves nuestra mente, para que transformes nuestra vida, para poder servirte mejor, para hacer esa obra que tú nos has encomendado. También queremos pedirte, Señor mío, que si hay alguien que no te conozca, que hoy pueda ser un día de salvación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Voy a pedirles, hermanos, que por favor abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 17, en la oración que hemos dicho que es una oración de rendición de cuentas. Juan capítulo 17 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice la palabra del Señor así: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Empezamos entonces a notar que en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo había una misión de reenseñar, había una misión de confrontar esas doctrinas contrarias a la palabra del Señor que la tradición de los ancianos estaba calando en el corazón de las personas. Entonces el Señor en su primera venida hace un trabajo de corrección. Vámonos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, porque ahí es donde se va a empezar a mostrar cuáles son los propósitos del reino de los cielos. Es un estudio que sería capítulo 5, 6 y 7, pero vamos a tomar los primeros versículos ahí de Mateo capítulo 5. En la primera parte tenemos lo que son las bienaventuranzas para poder pertenecer al reino de los cielos. Y por ejemplo dice el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es una persona que está vacía de sí misma, una persona que no tiene orgullo, una persona que no tiene vanidad, una persona que se sabe pecadora, que se siente pecadora, que se reconoce pecadora, que llega delante de la presencia de Dios como aquel que se presentó en el templo y le dijo: Señor, sé propicio a mi pecador. Y esto lo toma el Señor a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario,
para que esta persona pueda ser salva, para que esta persona pueda ser hija de Dios y para que esta persona pueda ser uno de los que pertenecen o van a estar viviendo en el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y sigue detallando en cada una de las bienaventuranzas cuáles son las participaciones, cómo deben de ser los miembros de este reino celestial. Ahora, los ciudadanos de este reino celestial tienen dos llamados muy puntuales. Número uno es hacer sal de la tierra. Somos sal de la tierra. Dice el verso 13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? En este mundo que está tan lleno de corrupción, que cada día se parece más a la sociedad de Sodoma y Gomorra, es necesario que la iglesia haga su trabajo de ser sal, de conservar. Y este trabajo se lleva a cabo predicando el evangelio, trayendo las almas de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Si la iglesia no cumple con su llamado, con su labor, con su responsabilidad, pues entonces el mundo, los pecadores, no tienen una luz a dónde ir y se van a ir perdiendo en la condenación eterna. Otro punto que es importante, una responsabilidad de los ciudadanos del reino de los cielos, es ser la luz del mundo. El Señor Jesucristo es la luz y esta luz fue la que nosotros recibimos. Hoy nosotros también somos la luz del mundo porque Cristo es la luz del mundo y nuestra luz tiene que manifestarse en primer lugar a través de nuestro testimonio y luego de nuestra predicación. Luego el Señor en esta presentación del reino de los cielos, en este primer trabajo que viene a hacer en este ministerio de 3 años, va a asentar lo que es confrontar los pensamientos que estos falsos maestros, estos orgullosos maestros estaban haciendo. Entonces dice el verso 17 de Mateo 5, 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Algunas personas hacen unas enseñanzas bastante extrañas, se dicen, bueno, es que lo del Antiguo Testamento ya no nos corresponde, nosotros como iglesia somos el nuevo vino y entonces tenemos un nuevo tipo de enseñanza en Cristo, pero el Señor Jesucristo dice claramente que Él vino a cumplir, no a abrogar, no a quitar. De hecho, el Señor Jesucristo enseñaba que Moisés y los profetas hablaban de Él. Entonces no podemos decir que el Señor quitó el Antiguo Testamento, sobre todo cuando un estudiante de la Biblia encuentra que el Nuevo Testamento está lleno de Antiguo Testamento, que está sustentado en las mismas enseñanzas del Antiguo Testamento. Seguimos leyendo ahí en el verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Cuando usted lee Ezequías, cuando lee Isaías, cuando lee Daniel, se da cuenta que hay pasajes que nos están hablando de la tribulación, del milenio y de los cielos y la tierra nuevos. Entonces no podemos decir que el Antiguo Testamento pasó, sino que hay muchas cosas que todavía están para cumplirse. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, que cambie las enseñanzas, que las menosprecie, que no las enseñe, dice, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí el Señor confronta a los maestros necios que estaban enseñando las doctrinas que no se ajustan a lo que está en el corazón de Dios. Entonces el Señor confronta. La doctrina de Cristo habla a la conciencia de las personas. Es fácil a veces predicarle a la emoción, pero la emoción, luego que ésta se desvanece,
aquello que haya pactado, aquello que haya decidido, se desvanece con la emoción. Pero cuando se le habla a la conciencia, cuando la persona comprende que el llamado que el Señor le está haciendo es porque necesita encontrar el perdón de los pecados y la vida eterna en un sacrificio que se llevó a cabo en la cruz de Cristo, la persona tiene que meditar, tiene que analizarlo, sus argumentos en contra de Dios y en contra de la palabra de Dios se empiezan a desvanecer y de un momento a otro no solamente se sabe pecadora, sino que se siente pecadora y sabe que hay un juicio que le está esperando, porque dice la palabra del Señor que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y como saben que hay un juicio, hay una preocupación por ese juicio. Y se preguntan, bueno, número uno, ¿quién podrá ser salvo? Y la Biblia dice que todos hemos pecados, que no hay justo ni uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Entonces la respuesta es, no hay ninguno que pueda ser salvo a menos que venga la gracia y la misericordia de Dios para que le salve. Y la segunda pregunta que se haría el pecador es, ¿qué va a pasar con mi alma cuando yo muera? Bueno, la palabra de Dios lo define. Si usted ha venido a Cristo, si usted ya es salvo, usted tiene vida eterna, pero si usted endureció su corazón contra el Señor Jesucristo y le rechazó, usted tiene condenación eterna. Es simple explicarlo. Sabemos que las consecuencias son profundas y que no tienen cambio. Después de la muerte de una persona, si la persona murió en sus delitos y pecados, tiene la condenación segura. Si murió en Cristo Jesús, tiene la salvación segura. Claro que esto levantó toda una serie de personas que se opusieron al Señor Jesucristo. Sobre todo porque el Señor Jesucristo, cuando empezó a predicar, el Señor Jesucristo predicaba diferente. Llama la atención uno de los textos en el libro de Marcos que dice que él hablaba con autoridad, que no hablaba como los escribas y fariseos. Y entonces las multitudes empezaron a venir a escuchar el mensaje del Señor Jesucristo. Y esto levantó los celos en aquellos líderes religiosos y empezaron a señalar al Señor Jesucristo y le dijeron que estaba endemoniado, que estaba poseído, que era por el poder de Belcebú, que echaba fuera a los demonios, y empezaban a señalarlo de muchas cosas. Pero esto no evitó que el Señor Jesucristo siguiera con la labor que había recibido del Padre. Nosotros como creyentes vamos a encontrar un sinfín de obstáculos en el camino. Vamos a encontrarnos con personas que van a hablar mal de nosotros. Vamos a encontrarnos con personas que van a tratar de boicotear los ministerios que el Señor nos está llamando a hacer. Vamos a encontrarnos con tantas y tantas situaciones que a veces entristecen, desmoralizan y que en la carne puede hacer pensar que usted quiera retirarse, pero no nos dio el Señor un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio para poder ir más allá de lo que estas situaciones puedan darnos, porque no estamos acá para servir a los hombres o para ser recompensado por los hombres, sino para servir a Dios. Sabemos que nuestras recompensas están allá en los cielos y no acá en la tierra. Dice la palabra de Dios, más bien que somos benditos. Cuando alguien hable mal de nosotros, por causa del evangelio, somos bienaventurados, bienaventurados. El asunto es entonces que vamos a encontrarnos, así como el Señor Jesucristo se encontró con dificultades, con enemigos, los creyentes modernos también van a tener dificultades y enemigos. En la historia de la Biblia vamos a encontrar, por ejemplo, Elías, cómo tuvo un enfrentamiento con Acab y Jezabel. Y también vemos cómo Daniel, por orar, por el simple hecho de orar, buscaron una estrategia para quitarle del camino porque no soportaban que él fuese
el primer ministro sobre el gobierno en Persia y por orar lo echaron al foso de los leones. Pero Daniel permanecía firme y a pesar de las amenazas, Daniel no cambió su actitud y abría las puertas de su ventana y viendo hacia Jerusalén seguía orando. Era tan fácil no orar en público, era tan fácil esconderse para orar, pero no se trataba de eso. Daniel era un hombre que sabía en quién había creído y era un hombre que era fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Era un hombre que amaba a Dios y seguía clamando. Sabía que los hombres no podían hacerle nada que Dios no permitiese. Y entonces él seguía adelante. De ahí que el Señor también, por ejemplo, otros hombres como Josué, cuando le dijo, Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, yo soy tu Dios y voy a estar contigo donde quiera que vayas. Y esto es lo que tiene que sostenernos a nosotros como creyentes. El Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero debemos de confiar en Él porque Él ya venció al mundo. Sabemos que en una sociedad moderna, llena de corrupción, llena de maldad, no quieren que los cristianos prediquen el evangelio. Y a veces hay hasta cristianos que quieren también que aquellos que están predicando se callen. Bueno, no podemos callarnos porque no nos mandó el Señor a callar, sino a dar las buenas nuevas del evangelio para la gloria y la honra de su nombre. Y así se levantaron entonces los oponentes, hicieron un enorme trabajo para buscar de una u otra manera cómo deshacerse del Señor Jesucristo. Planearon muchas veces matarle, en algunos momentos hasta tomaron piedras, en otro querían despeñarle, pero no pudieron hacerlo porque, como dijo el Señor, no ha llegado mi hora. De igual manera, los creyentes, hasta que no llegue su tiempo, hasta que no llegue su hora, no importa todo lo que puedan planear los hombres en contra de aquel que está haciendo la obra de Dios, si su tiempo no ha llegado, es tiempo de seguir predicando, y cuando llegue su tiempo es el momento de ir a recibir esas herencias maravillosas que el Señor tiene guardada en los cielos, esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para cada uno de los creyentes, para los hijos de Dios. Ahora, la palabra del Señor expresada por nuestro Señor Jesucristo en el ministerio, pues guiaba a la persona al arrepentimiento. Llamaba a la persona al arrepentimiento y a la salvación. Un día el Señor predicando a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, allá en Juan capítulo 6, les dice, los confronta y uno a uno todos grupo que había se fue yendo y lo dejaron solo, y cuando el Señor vuelve a ver, solo están los 12 discípulos con él. Y él les dice, si ustedes quieren también se van. Pero ellos le dicen, Pedro, adelanta, y en nombre de todos dice, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Y es que aunque los demás no hayan creído, aunque la multitud no haya creído, estos 12 hombres habían creído. Bueno, también sabemos que ahí está el traidor de Judas, pero hay 11 hombres entonces que han creído, y son 11 hombres que en la historia de la iglesia primitiva dieron su vida por causa de la cruz, dieron su vida por causa de Jesucristo. Así que el primer llamado es al arrepentimiento. Pero también el Señor Jesucristo en sus mensajes, a aquellas personas que han creído les está haciendo un llamado hacia la santidad. La santidad implica que hemos sido apartados del mundo. Ahora, si hemos sido apartados del mundo, no podemos andar conforme al mundo. Dice la palabra de Dios que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Que los deseos de los ojos, los deseos de la gloria, esto no es parte del creyente. Esto no tiene que ser parte de nuestras vidas. No estamos en este mundo no para revolcarnos en las cosas del mundo, sino para ser embajadores de Cristo y predicarles el evangelio para que se arrepientan de su pecado, de su maldad, de su inmundicia, para que entiendan que Cristo los ama, que la sangre ha sido derramada en la cruz del Calvario por todos y cada uno de estos pecadores para que puedan tener vida eterna. No
No se deben de confundir los hijos de Dios y pensar que es más importante ir a buscar las cosas del mundo y estar bien con una sociedad corrupta como la que estamos, dejando aparte las cosas del Señor. Somos responsables entonces de predicarles a los hermanos, a los creyentes, la santidad, un llamado a la santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra del Señor, en toda vuestra manera de vivir. Ahora, puede ser que algún creyente no haya querido vivir en santidad, dice el Señor. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, y sabemos que todos hemos sido o hemos experimentado la disciplina de parte de Dios, porque Dios es un buen padre, porque Dios quiere corregirnos. Su disciplina no es destructiva, su disciplina es correctiva para transformar nuestras vidas y que podamos alcanzar eso que Dios quiere que alcancemos, que podamos ser ese tipo de creyentes que Dios quiere que seamos, que podamos reflejar la luz de Cristo y que podamos ser la sal de la tierra como estamos llamados a hacerlo. Ahora, el Señor dio cuentas. Vamos una vez más a lo que es Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, verso 4. Ahí el Señor está rindiendo cuentas y dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí hay una rendición de cuentas y el verso 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Luego de un trabajo, luego de un servicio, luego de una labor, viene una recompensa de parte de Dios. El Señor, al día siguiente de esta oración, se encuentra crucificado, muere, a los 3 días resucita y a los 40 días es ascendido al cielo delante de 500 creyentes que se habían reunido con él allí. Y va y se sienta a la diestra del Padre, y hoy sigue sentado a la diestra del Padre para ser nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, quien nos levanta las manos delante del Padre, intercediendo por nuestras necesidades. Y ahí está el Señor glorificado. También tenemos otro personaje que nos habla la Biblia, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ha trabajado, se ha esforzado grandemente en la obra de Cristo. Así como fue un perseguidor de la iglesia, ahora se transformó en un predicador de la iglesia, y esto le levantó todo tipo de enemigos. Vamos a irnos al libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8. Pero vamos a leer desde el verso 6. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ya sabe que tiene una sentencia de muerte, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. La muerte no asustaba al apóstol Pablo. Él había dicho, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Él tenía más bien un deseo de estar con el Señor Jesucristo. Entonces dice: y el tiempo de mi partida está cercano. Verso 7. He peleado la buena batalla. La vida cristiana Pablo la vio como una batalla, y fue una batalla constante. Los judíos querían matarlo, los gentiles querían matarlo, había sido apedreado, había naufragado, había sido azotado, estuvo preso muchísimo tiempo y seguía predicando el evangelio. Fue una batalla, una larga batalla, una difícil batalla, pero cada día de esta batalla había sido fortalecido por el Señor para poder seguir adelante. Reiteramos siempre ese pasaje, ese pensamiento: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. No nos podemos retirar a media batalla. Somos soldados de Cristo, tenemos que seguir en la lucha, en la constante lucha, hasta que seamos llamados por el Señor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, mi tiempo se acabó,
lo que tenía que hacer lo he hecho, he cumplido con la comisión que el Señor me ha dado. Sigue diciendo, he guardado la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Habían momentos muy difíciles en medio de la batalla del apóstol Pablo. Dice que una vez en un determinado juicio estuvo solo. Nadie de los amigos estuvo con él en ese momento. Sin embargo, él dice, pero no estaba solo, el Señor estaba conmigo. Guardó la fe, se sostuvo como viendo al invisible, como todos esos buenos hombres y mujeres de Dios han hecho para poder glorificar su nombre. He guardado la fe. Como consecuencia, Pablo nos habla entonces de una recompensa celestial. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto es maravilloso, una corona de justicia, una recompensa que el Señor le estaba dando al apóstol Pablo, pero también el Señor habla de coronas para los demás creyentes, así como el apóstol Pablo fue recompensado. Cada creyente, cada siervo de Cristo, cada persona que estuvo dispuesta a vivir y a morir por Cristo, cada persona que escuchó el llamado de Dios, tiene una corona por haberse esforzado, por haber obedecido, por haber terminado, concluido la tarea que el Señor le dio. Entonces tenemos estas coronas. ¿Cuándo es que sucede esto? Bueno, vea, mi hermano, así como el Señor Jesucristo tuvo que darle cuentas al Padre, así como Pablo dio cuentas, usted y yo tendremos que darle cuentas al Señor. Claro está. Vamos a estar un día presentes allá en el cielo. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Bueno, cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, los cuerpos de los hermanos resuciten glorificados y se unan a sus almas allá en la presencia del Señor Jesús, y luego nosotros los que vivamos seamos arrebatados con ellos y seamos juntos trasladados al reino del amado Hijo, aquellos lugares que el Señor preparó, aquellas moradas que el Señor preparó en la casa del Padre para los creyentes, y entonces va a venir lo que conocemos como el tribunal de Cristo. Un momento de dar cuentas, no un momento de dar cuentas en grupos, no vamos a ir a dar cuentas como una congregación o la iglesia en pleno, no vamos a ir a dar cuentas como familia, vamos a ir a dar cuentas de manera individual. Cada uno va a recibir lo que merece. Dice el apóstol Pablo en una de las cartas, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero añade que cada quien va a tener una recompensa por el trabajo que haya hecho e individualiza todo este asunto de la recompensa. Si nos vamos a Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Tenemos entonces lo que es el tribunal de Cristo. Dice el verso 10, segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y entonces ahí vamos a estar en el tribunal de Cristo. Algunos van a estar felices, dichosos, trabajaron para el Señor, sirvieron al Señor con los dones espirituales que el Señor le había dado para la edificación de la iglesia, y van a recibir una corona. Tal vez nunca supimos sus nombres, no fueron famosos, fueron los grandes desconocidos, pero el Señor los conocía y el Señor sabía lo que estaban haciendo, porque era una comisión que el Señor les había dado. Alguien dice, ¿y cómo sabemos cuál es la comisión? Bueno, el Señor pone en nuestros corazones tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. A veces lo que hay que hacer es callar ante el Señor, guardar silencio y esperar a que Él nos hable. En el silbo apacible, Él nos va a explicar
cuáles son los dones espirituales que tenemos, cuál es el llamado que nos ha hecho, cuál es el ministerio que tenemos que llevar adelante. Bueno, y entonces algunos van a estar felices, gozosos, porque van a ser bendecidos, honrados, con una corona de gloria que el Señor Jesucristo mismo les va a entregar. Por otro lado, hay otro grupo de personas que van a estar allí, son salvas, ninguna se va a condenar, son salvos como dice la palabra de Dios, aunque así como por fuego, son salvos a pesar de haber tenido el honor de ser llamados hijos de Dios, a pesar de haber tenido el honor de ser llamados a ser participantes del ministerio, y que a pesar de eso son salvos porque no cumplieron con lo que el Señor les había pedido, porque estuvieron buscando más las cosas del mundo que el reino de Dios y su justicia, que querían más la aprobación de una sociedad que la aprobación de Dios, y se fueron perdiendo, se fueron diluyendo en medio de las cosas que querían en la carne, los deseos de la carne, y no hicieron la labor que se les encomendó. Estas personas van a ser salvas, aunque así como por fuego, pero además van a estar avergonzados. Van a tener una vergüenza cuando el Señor se presente. Y eso lo dice Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 28. Primera de Juan 2, 28. Dice la palabra de Dios: y ahora, hijitos, permaneced en Él. O sea, estemos en Él, vivamos en Él, participemos de Él, hablemos de Él, testifiquemos de Él, glorifiquémoslo a Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Por qué? Dice, para que cuando se manifieste, cuando Él venga, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces hay algunos creyentes que lamentablemente van a estar avergonzados cuando estén en el tribunal de Cristo. Y bueno, vamos a tener coronas. Y alguien dice, bueno, está bien, voy a estar en el cielo. No voy a tener coronas, no pasa nada. Pero también en el libro de Apocalipsis el Señor nos habla que hay un momento en que todos los habitantes celestiales, todos los redimidos, todos los que han sido salvos, todos los que han sido lavados con la sangre del Cordero, se van a postrar delante de Dios. Y todos van a poner sus coronas delante de Él, porque Él es el único digno de honor y gloria. Algunos van a tener una corona, o 2 coronas, o 10 coronas, no sé, y las van a poner delante de Él. Pero aquel que no tiene nada que poner va a estar avergonzado. Por eso, esto es un llamado de atención. Esto es un llamado de atención. Si usted está sirviendo a Dios, siga sirviéndolo. No piense que su trabajo en Dios es en vano. El Señor se glorifica en usted y a través suyo, y las almas van a seguir llegando a los pies de Cristo. Pero si usted no lo está sirviendo, si usted ha perdido el rumbo, si usted perdió el norte, si usted dejó de buscar el reino de Dios y su justicia, tal vez usted tenga muchas excusas por lo cual usted dejó de servir a Dios. Lo que pasa es que ninguna de esas excusas va a ser válida delante del Señor. Es que tuve muchos problemas con mi esposa y por causa de mi matrimonio no pude servir a Dios. Lo siento, Dios los llamó a servir, Dios los llamó a participar, aunque su esposa no hubiese querido, o aunque sus hijos hubiesen sido un estorbo, aunque sus padres le hubiesen cerrado las puertas y no hubiesen querido hablar más con ustedes. No podemos estar acusando a otras personas de mi falta de compromiso, de mi falta de servicio, de mi falta de entrega, de mi falta de trabajo para el Señor.
Yo fui comprado por precio y tengo que glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu porque le pertenecen a Él, no le pertenecen a las otras personas. Así que pueden haber muchas personas que tengan de una u otra manera justificaciones que de nada van a valer cuando estemos delante del Señor. Este es un llamado de atención. Es el tiempo de renovar nuestros votos delante de Él. Es el tiempo de responder al Señor su llamado a cada uno de nosotros. Un día el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, porque la mies sigue siendo mucha hoy día, tenemos que seguir rogando al Señor de la mies, pero ¿cómo vamos a rogarle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies si nosotros no estamos dispuestos a ser esos obreros que el Señor quiere enviar, si no estamos dispuestos a ser parte de la oración? En el Antiguo Testamento el Señor tenía que darle un mensaje a su pueblo y el Señor permitió que Isaías escuchase la invitación a ver quién podría ir, y él dijo: he aquí, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?, decía Dios. Isaías no tenía otra alternativa. Isaías comprendió que el Señor estaba hablando con él, que lo estaba llamando, y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Pues es tiempo de que nosotros reconsideremos. Nuestro cristianismo tiene un precio inalcanzable. Es el precio de la sangre de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y esa sangre no pudo haber sido vertida en vano. Tiene que tener un provecho en nuestras vidas cristianas. Estamos llamados para servir. Estamos llamados para hacer su voluntad. Estamos llamados para trabajar como embajadores de Cristo en este mundo. Y no hay otro tipo de ministerio ni de alternativa, ni tenemos ninguna excusa para no hacerlo. Somos los hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Tenemos una comisión que el Señor nos ha dado. Vámonos ahí al libro de Mateo, capítulo 28, comisión que todo mundo sabe que son textos muy conocidos, y entonces nos hacen más responsables porque no ignoramos qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Mateo capítulo 28, versículo 16, dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Toda autoridad, toda potestad, todo poder. Aquí no hay, no puedo hacerlo, porque el poder para hacerlo viene del Señor Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces estamos hablando de servir al Señor y hablamos de orar para que las almas vengan a los pies de Cristo. Eso es bueno. Hablamos de predicarles el evangelio y que la gente se convierta, y la gente se convierta. Eso es maravilloso. Pero este no es el fin del trabajo, ni mucho menos. Porque el Señor, además de pedirnos que oremos para la salvación de las gentes, de que les prediquemos para que escuchen el mensaje y sean salvos, también nos manda a que los discipulemos, a que les mostremos en la palabra de Dios, con la palabra de Dios, cuál es su labor, cuál es su llamado, para que puedan tener crecimiento espiritual y así el reino de Dios siga creciendo, que la iglesia del Señor se siga edificando. Para ir terminando, tal vez usted está ahí y usted ha estado escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y usted dice: yo tengo temor porque no sé
si el día que me muera me voy a ir al infierno. Sé que soy pecador, reconozco que soy pecador. Yo sé que he ofendido a Dios muchas veces y de muchas maneras. Y a veces pienso que el Señor no me puede perdonar. Pero la buena nueva es que el Señor murió por usted. Por usted. Que el Señor murió por los pecados que usted cometió. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor cargó con sus pecados, cargó con la responsabilidad penal suya y recibió el castigo por cada uno de sus pecados en la cruz del Calvario. Ya el juicio de Dios que le correspondía a usted vino sobre el Señor Jesucristo. Y Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Esa sangre es la sangre que nos limpia de todo pecado. Ahora, si usted viene arrepentido delante del Señor, el Señor le va a perdonar. Y el Señor va a tomar todos estos pecados y los va a lanzar en lo profundo de la mar y no se va a acordar más de ellos. El Señor le va a hacer hijo de Él, le va a sellar con el Espíritu Santo, por lo cual va a ser un templo de Dios. Y el Señor en su misericordia lo va a usar para glorificar su nombre. Esto es lo que procede. El asunto es que usted no tiene que irse al infierno. Dios no quiere que usted se vaya al infierno. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que usted tenga vida y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Dios manda a todos los hombres, le manda a usted que se arrepienta, que reciba a Cristo. No tiene por qué condenarse. Hoy es día de salvación. Hoy es el día de su salvación. Hoy usted puede tener vida eterna. ¿Le gustaría a usted recibir a Cristo? ¿Le gustaría abrirle su corazón al Señor Jesucristo? El Señor quiere darle vida eterna. El diablo no quiere que usted reciba a Cristo. Los hombres no van a querer que usted reciba a Cristo. Pero no tiene que ver con lo que quiera el diablo, con lo que quieran los hombres. Es usted. ¿Y usted qué quiere hacer? El Señor le ha estado convenciendo de pecado, justicia y juicio y le ha guiado al arrepentimiento y le está diciendo que venga a Él. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor le está llamando, el Señor le está invitando, el Señor quiere perdonar sus pecados, pero es su responsabilidad venir a Él para recibir esta salvación tan grande. ¿Quiere recibir a Cristo? Pues, venga, hable con Él. Pídele al Señor lo que el Señor quiere darle, que es la salvación de su alma. Haga de su corazón un altar. Venga, déjeme acompañarlo en una oración para que abra su corazón a Cristo y lo reciba como el Salvador de su vida, como el Señor de su vida. Oramos. Dios Todopoderoso, reconozco que he pecado contra ti, que he hecho lo malo delante de ti muchas veces y de muchas maneras. Hoy he entendido que tú quieres perdonarme. Hoy he entendido que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. He entendido que la sangre derramada en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado. Vengo a pedirte perdón por mis pecados, por mis iniquidades, por mis maldades. Vengo, Señor, en este momento para recibir a tu Hijo Jesucristo en mi corazón. En este momento le abro mi corazón a Cristo para que sea el Salvador y el Señor de mi vida. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. ¿Recibió usted a Jesucristo? Es usted ahora un hijo de Dios. El Espíritu Santo ha venido sobre usted y ahora usted es el templo de Dios en esta tierra. Dios se quiere glorificar en usted y a través suyo para la gloria de su nombre. Pero nosotros como creyentes, como iglesia de Cristo, estamos llamados a ayudarle en el camino. Necesitamos mostrarle con la palabra de Dios cuál es la buena voluntad agradable y perfecta para su vida. Queremos saber de usted. Si recibió a Cristo, por favor, comuníquese con nosotros. Tenemos
algunas formas de ayudarle para que usted crezca espiritualmente y usted llegue a ser un instrumento en las manos de Dios. Queridos hermanos, damos gracias al Señor por habernos dado la oportunidad de meditar en su palabra. Gracias doy a Dios por usted que estuvo ahí atento, por la palabra que fue sembrada. Oremos para que el Satanás no venga a robarnos la palabra, sino que la palabra pueda producir fruto y fruto en abundancia. Pidámosle al Señor que nos guíe para poderle servir bien y mejor cada día, para que el nombre de Él sea glorificado. En verdad, hermanos, ha sido una enorme bendición compartir con ustedes el mensaje. Que el Señor les bendiga. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. El Salmo 34:18 nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. La vida de Luisa Stem y su esposo era una condición de inmigrantes en Estados Unidos. Un día cualquiera, era un momento de tibio sol. Estaban escuchando el romper de las olas en una playa cercana a Nueva York. Al momento de estar disfrutando de este paisaje, quedó Luisa horrorizada. Empezaron a escucharse en gritos y era un niño que se estaba ahogando. Su esposo rápidamente se levantó y fue a agarrar al niño para sacarlo. La sorpresa fue que el niño agarró a su esposo del cuello y lo hundió, ahogándose finalmente los dos. Ella y su hija de 4 años quedaron en shock al ver semejante imagen y ahora pensar qué iban a hacer en un país extraño, sin familia, sin trabajo, cómo iban ahora a sobrevivir el día a día. La pobreza se apoderaba cada día de Luisa y de su hija. Sin embargo, un día, cuando ya sus recursos se habían agotado, sonó que alguien tocó la puerta de su casa, fue a ver y encontró un paquete de alimentos con un sobre de dinero. Ella no sabía quién fue, pero sí pudo decir con gratitud: oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar sus promesas y en su senda serle fiel. Cristo, 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 cuánto te amo. Tu poder probaste en mí. Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Fueron las palabras de confianza de Luisa en medio de la dificultad, en medio de las circunstancias que la rodeaban. Podía decir que en Cristo podemos salir, podemos seguir sosteniéndonos en medio de todo lo que a ella le rodeaba y a usted y a mí nos rodea hoy. Podemos decir cuán dulce es fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, siempre andando en la verdad. Siempre quiero confiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste
Cristo Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Qué hermoso mensaje hemos escuchado. Espero que este mensaje sirva para animarle a correr la carrera. Es una carrera hermosa, llena de dificultades, pero una carrera que al final le espera una corona entregada por Jesús, que es nuestro Salvador. Espero que con este mensaje usted pueda animarse, se pueda poner ese calzado, preparar su ropa y correr dignamente y concluir su carrera. Cuéntenos acerca de cómo va su carrera. Háganos saber sus decisiones. Oramos y pedimos a Dios que este mensaje llegue, se quede en su corazón, en su mente, dando vueltas como una idea persistente, y que usted sea movido de donde está. Te agradecemos a Dios esta oportunidad, este culto que hemos tenido. Nos vemos en la próxima actividad. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Recuerden, no le estorben a la bendición de Dios para sus vidas. Permitan que el Señor se glorifique en ustedes y a través de ustedes para la gloria de su nombre. Levantamos las Biblias. Lea la Biblia. Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia y lea la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición.